Buenas noches. La Escuela de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, conjuntamente con la filial dominicana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, tiene el placer de iniciar este panel que tenemos un privilegio, un panel de lujo, ¿verdad?, que va a tratar un tema sumamente interesante: el interés superior del niño, la prueba de ADN y la jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Para iniciar con este interesantísimo evento, vamos a dar la palabra a la directora de la Escuela de Derecho de esta universidad, Patricia Pérez. Adelante. Muy buenas noches a todos los presentes y a los que nos siguen por nuestra red del canal de YouTube institucional. Realmente estamos muy contentos de que en esta ocasión tengamos aquí esta mesa técnica en la cual vamos a debatir un tema de gran interés social, familiar y jurídico, como es el interés superior del niño, la prueba de ADN y la jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Agradecemos de manera muy especial al magistrado Hermógenes Acosta, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, seccional República Dominicana, quien tuvo la iniciativa conjuntamente con nuestra docente y egresada Merilaine Collado Tatú, presidenta de la tercera sala del Tribunal Superior Administrativo, para tocar un tema de tanta importancia y como es de tanta relevancia esta sentencia que vamos a tratar en el día de hoy. Damos la más cordial bienvenida a nuestros distinguidos panelistas, al licenciado Félix Tena, a la licenciada Carmen Tavares Cross, al licenciado Rolkin Lorenzo y a la licenciada Michael Mejía Barros. De igual manera, agradecemos la presencia de todos los invitados especiales, nuestros estudiantes y docentes que nos acompañan en esta noche. Sean todos bienvenidos y gracias por acompañarnos. Disfrutemos de esta mesa técnica. Un aplauso para nuestra directora por esas palabras de bienvenida. Como la universidad tiene que hacer alianzas estratégicas, ¿verdad?, para hacer eventos de esta calidad, con tanto interés académico, tenemos esta alianza en esta ocasión con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, la filial de República Dominicana, cuyo presidente es el magistrado Hermógenes Acosta, quien también va a dirigir unas palabras para todos nosotros. Adelante, magistrado. Buenas noches, distinguida directora de esta Escuela de Derecho, la UNFU. Buenas noches, señores integrantes de la seccional dominicana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Buenas noches a los panelistas, buenas noches a todos los presentes. Para nosotros es un gran placer, un gran honor realizar esta actividad conjuntamente con esta Escuela de Derecho que tanto prestigio tiene en la República Dominicana. Hemos elegido un tema que en principio parecería propio del derecho civil, y ciertamente todo lo que tiene que ver con la familia está regulado en el Código Civil. Es un tema de derecho civil, pero es un tema de derecho civil que tiene una vinculación estrecha con el derecho constitucional. Porque de lo que vamos a hablar es precisamente de la institución de la familia, que ya con el fenómeno de la constitucionalización del derecho está también regulado en la Constitución. Y sobre todo lo que tiene que ver con el interés superior del niño es un tema de primer orden para el derecho constitucional. Muchos de ustedes saben lo que ha ocurrido con este tema, con el tema del interés superior del niño, con el tema de la filiación o la determinación de la paternidad. Conocen también el artículo 312, un artículo
evidentemente previsto para consagrar la unión matrimonial o para proteger la institución matrimonial, texto que prohibía cuestionar la filiación de un niño que había nacido dentro del matrimonio. Los tiempos cambian, la ciencia avanza y bueno, ahí está la técnica científica de la prueba de ADN y entonces se presentan situaciones como las que van a desarrollar y a exponer los panelistas, donde se discute si en determinadas circunstancias conviene o no conviene que se realice esta prueba para determinar la filiación de un niño que ha nacido dentro de un matrimonio. De eso van a discutir y van a hablar los panelistas. De manera que reitero las gracias, reitero la gran satisfacción de nosotros por realizar esta actividad con esta importante universidad y esperamos que esta sea una actividad de tantas actividades que realicemos juntos. Muchas gracias. Vamos a iniciar con nuestro panel y cada uno de los panelistas, voy a leer primero un resumen de su hoja de vida y luego cada uno de ellos va a tomar el tema para desarrollar conforme a su punto de especialidad. Al final vamos a tener espacio para preguntas, así que todo el interesado vaya tomando notas por ahí o enviándonos a través de los canales de YouTube de la universidad cuando la tengan ahí formulada para que al final podamos presentarla a nuestros panelistas. Vamos a iniciar el desarrollo del tema Interés Superior del Niño, la prueba de ADN y jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, con nuestra panelista Carmen Tavares Cruz, licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, con maestría en Derecho Civil y Procesal Civil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Realizó estudios de posgrado en Planificación y Gestión Educativa en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, sobre Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes en la Universidad de Salamanca, España, y habilitación docente, así como programas internacionales en Historia del Arte y en la Universidad de Palermo, Argentina. La licenciada Tavares ha trabajado en el área de Derecho Familiar en el ejercicio, así como en varias instituciones como la Junta Central Electoral y actualmente en el Tribunal Superior Electoral. Es docente de nuestra Escuela de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Recibámoslas con un fuerte aplauso. Déjenme ver algo. Okay. Buenas noches, realmente a mí me gustan más estos micrófonos. Aquí están muchos de mis estudiantes, ellos saben que yo no puedo estar quieta, soy un poco hiperactiva. Parece que no está funcionando. Ya, como todos me conocen aquí, no puedo estar quieta. Pero antes quiero agradecer pues a la Facultad de Ciencias Jurídicas, en representación aquí de nuestra directora Patricia Pérez, al magistrado Hermógenes Acosta y su instituto que él representa, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, a mis compañeros panelistas y sobre todo a la magistrada Merilaine, compañera docente, igual que también los que están aquí, a mis compañeros docentes de la escuela y a todos los que hoy se dieron cita a un interesante tema y que además, como todos sabemos, en marzo 29 fue la dictada esta sentencia y trajo consigo una ola, ¿no?, de, como yo digo, de WhatsApp, en especial mis compañeros jurídicos, ¿no? Nosotros que estudiamos Derecho tenemos muchos WhatsApp con todos nuestros compañeros y la empezaron a mandar la sentencia y fue todo un revuelo, ¿no?, porque muchos decían, ¿cómo va a ser? Ahora no va a valer la prueba de ADN, una prueba científica que es utilizada y no solamente en las pruebas de paternidad, en muchas otras situaciones jurídicas, ¿no? Y la gente pues se quedaba como que, ¿ahora qué pasó? Nosotros, bueno, y mucha gente tuvo, porque ustedes saben que en las redes lo que sale es un titular, o sea, realmente no tenemos la sentencia en sí, ni la estamos leyendo, entonces sí trae eso
un poquito de incertidumbre en mucha gente. Entonces, pero yo no voy a abarcar exactamente la sentencia a fondo, ya eso lo van a hacer mi compañera. Yo voy a hablar de un principio. Bueno, yo quería decir algo antes de continuar. Yo quería dedicarle pues este panel a alguien que fue un promotor incansable de este tipo de actividades, que cualquier persona que iba a su oficina, que quería enseñar por medio de estos eventos, él nunca decía que no. Había que buscar una fecha como sea. O sea, y de eso Patricia fue la más afectada, vamos a decirlo así, porque había que buscar ese calendario, un lugar y una fecha. Y quiero pues dedicar este panel al que fue nuestro maestro y de todos, muchos de los que estamos aquí, el magistrado Juan Alfredo Viallilama, que hoy no nos acompaña, pero sé que él está en el cielo, porque una persona con esa dulzura, ese amor y ese afecto que profesaba, en especial a los estudiantes y a sus egresados, está allá, y desde allá se va a disfrutar esta noche, definitivamente, porque esto era lo que a él le gustaba, ¿no? Enseñar y todo lo que tuviera que ver con lo académico. Gracias. Pues como les decía, este principio, el principio, como aquí lo vemos, les puse unos muñequitos porque de eso se trata, ¿no? De niños, y que es lo que nos da felicidad. El interés superior del niño es un principio que no siempre fue importante y que no siempre fue valorado. Entonces yo voy a hablar poquito de una reseña histórica de este principio y cómo lo tenemos hoy en nuestras legislaciones vigentes, o sea, en nuestra legislación vigente. Entonces, de este importante principio, el cual no siempre fue tratado, ya que el menor no ha sido considerado como un sujeto necesitado de protección jurídica, sino hasta el siglo XX. Haciendo una memoria histórica, el movimiento en defensa de los niños y adolescentes inicia en Inglaterra y viene a consolidarse en 1924 con aquella que conocemos como la Declaración de Ginebra, que en ese entonces, vamos a decir que no fue más que un cúmulo de buenas intenciones. Como herencia de este texto, tenemos entonces la Declaración de los Derechos de los Niños, son niños, niñas y adolescentes, el 20 de noviembre de 1959, adaptada al amparo de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y ya aquí sí se establece una serie de derechos propios de la infancia, pero no los mecanismos propios de dicha infancia o adecuados para su protección, y por eso pocos estados se unieron. Ya finalmente, el 20 de noviembre de 1989, la Asamblea de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad la Convención sobre los Derechos del Niño, entrando en vigor el 12 de septiembre de 1990. Todo ese tiempo antes, nuestros niños, niñas y adolescentes no estaban totalmente protegidos, por así decirlo. Esta convención tiene una nueva perspectiva en torno al niño. Son seres humanos con unas necesidades específicas que poseen sus propios derechos. El niño es un individuo, miembro de una familia y una comunidad con derechos y responsabilidades. De esa manera, la Convención orienta hacia la personalidad integral del niño como sujeto activo, copartícipe de la sociedad en la que vive. A través de esta convención se mundializan principios de mucha importancia, y dentro de este está el interés superior del niño. Queremos decir con esto que este principio, que es un concepto indeterminado, no tiene fin, se ve en todo el proceso que se lleve a cabo de niños, que tenga que ver con niños, niñas y adolescentes. Podríamos entonces decir que el interés superior del niño no es más que la plena satisfacción de sus derechos, que a su vez se debe cumplir con los mismos, garantizando estos derechos fundamentales inherentes a su dignidad, y que el Estado debe garantizar, respetar y satisfacer. Déjenme ver si puedo. Aquí vemos una definición que va muy afín con la sentencia que vamos a tratar en un momentito. ¿Por qué? Porque dije, es
lo que realmente se buscaba con esa sentencia. Y Jan Sermaten define el interés superior del niño de esta forma. El interés superior del niño es un instrumento jurídico que tiende a asegurar el bienestar del niño en el plan físico, psíquico y social. Funda una obligación de las instancias y organizaciones públicas o privadas a examinar si este criterio está realizado en el momento en que una decisión debe ser tomada con respecto a un niño y que representa una garantía para el niño de que su interés a largo plazo será tenido en cuenta. Debe servir de unidad de medida como varios intereses están en convergencia. Entonces, aquí vemos cómo ese interés es primordial. Primordial, ¿qué quiere decir? Que debe estar por encima de cualquier otro interés y en especial por encima de incluso los intereses de un adulto. Y eso lo dice la ley, el código, como nosotros cuando nosotros estudiamos le decíamos el código del menor. Bueno, pues nosotros así todavía le decimos, ¿no? El código del menor, que ahora mismo es la 13603, que es el sistema para protección de los niños y adolescentes en la República Dominicana. Ahora bien, en nuestro país, el interés superior del niño está reglamentado, primero, y en la más importante, que van a hablar mis colegas, yo soy los especialistas, en nuestra Carta Magna, en la Constitución. El artículo 56, la familia, la sociedad y el Estado harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente, tendrán la obligación de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo armónico, gracias, e integral, y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales conforme a la Constitución y a las leyes. Asimismo, la ley 13603, que creó el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales del Niño y Adolescente, este es el principio quinto de dicha ley, el cual dice lo siguiente: el principio de interés superior del niño, niña o adolescente debe tomarse en cuenta siempre en la interpretación y aplicación de este código y es de obligatorio cumplimiento en todas las decisiones que le sean concernientes. Busca contribuir con su desarrollo integral y asegurar el disfrute pleno y efectivo de sus derechos fundamentales. Y lo que dije anteriormente, la necesidad de priorizar los derechos del niño, niña y adolescente frente a los derechos de las personas adultas. Siempre debe primordiar el derecho del menor, o sea, integral, por encima de cualquier necesidad que nosotros como adultos pues tenemos. Entonces, el Comité de los Derechos del Niño, órgano creado por la Convención sobre los Derechos del Niño, en su observación general 14/2013 se refiere al derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial y expresa que la evaluación del interés superior del niño es una actividad singular que debe realizarse en cada caso. Y esto viene con lo de la sentencia, que hay que aclarar que esta sentencia, voy a decir como dicen nuestros compañeros, no es erga omnes, no, hablando un poco como nuestros constitucionalistas, es interpartes, es sobre ese caso particular. Por eso dije en principio, no es que ahora la prueba de ADN no vale, no. Ese caso en particular tiene ciertos aspectos en los cuales se decidió así. La Suprema Corte de Justicia, su primera sala, decidió en base a esas circunstancias que se dieron. Entonces, agrega que para evaluarlo debe tomarse en cuenta la situación de que se trata, su opinión, su identidad, la perseverancia de su entorno familiar y el mantenimiento de las relaciones, su cuidado, protección, seguridad, situación de vulnerabilidad y su derecho a la salud. Ahora bien, esto lo acabo de leer. Esta sentencia tiene, como ya lo dije, varios, vamos a decirle, vertientes. Y dentro de esas vertientes, que nuestra compañera
Michael va a hablar de ella, les va a explicar de qué se trata la sentencia, pero esta sentencia tiene varias vertientes y es una que por lo menos en mi caso me interesó bastante, porque como siempre he trabajado con filiación, la filiación. Una de las partes alega que el niño tiene que tener una filiación, pero en el momento que una persona tiene un acta de nacimiento, tiene una filiación. Y este niño constaba con un acta de nacimiento, pero sobre todo contaba con una filiación, vamos a decir que adquirida, porque así lo dice el Código Civil, porque el Código Civil en el artículo 312 especifica que, y sumamente importante, que también se habla en la sentencia, que en el matrimonio la filiación se presume del marido. Si hay un matrimonio y nace un hijo, dentro de ese matrimonio, el padre es el marido. Incluso el artículo 312 especifica cuándo ese marido puede desconocer a ese hijo. O sea, que le da requisitos para hacerlo. Que no es simplemente yo aquí estoy, yo no soy el papá de él, no. El Código Civil especifica cuáles son esos requisitos. Y el 319 también sigue hablando del tema de filiación y de desconocimiento de paternidad. También habla de la famosa prueba de ADN. La prueba de ADN está en el Código del Menor y es sumamente necesaria, pero también está la posesión de Estado, que también es válida. Habla del libre desarrollo de la personalidad, ¿no?, del menor. También la sentencia habla de la relación socioafectiva que tenía ese menor con esa familia, porque estaba en una familia estable y había una relación socioafectiva de ese padre y ese hijo, que también es parte de lo que cuando buscamos la definición de filiación, ¿no?, una relación padre-hijo, y la existía. Entonces, podríamos decir, ya por último, que la prueba de ADN es importante. Es una prueba científica y que está establecida, como ya dije, en la ley 13603. Este dato biológico forma parte de la identidad de la persona humana, pero no es lo único determinante, y eso lo dice la sentencia que estamos tratando. Ya que existen aspectos sociológicos, culturales y sociales incontrovertibles que se construyen con el núcleo de una familia y que forjan la identidad de sus integrantes y que por tal razón justifica la preeminencia de una verdad social que el tribunal trató. El recurrente, dentro de esa sentencia, invoca el derecho que tiene el menor de conocer a su padre biológico, pero ese derecho le ha sido atribuido por la Constitución a quien es titular y por cuya decisión y voluntad ha de ser valer. Por tanto, no puede ser objeto de expropiación. O sea, quiere decir que quien demandó no tiene la calidad. Se trata de un derecho que el indicado menor puede ejercerlo y lo puede hacer, puede conocer su identidad. Cuando cumple 18 años puede demandar y conocer su identidad. Nunca se le va a prohibir, pero cuando sea mayor de edad o cuando adquiera la mayoría de edad. Tal previsión procura precisamente proteger, lo que dice la Constitución, la institución de la familia, conforme lo establece el artículo 55 de la Constitución. La Suprema Corte de Justicia en dicha sentencia establece que el vínculo afectivo es la relación de amor, comunicación y cariño que se establece entre un padre y un hijo. Este se va creando desde la infancia y se va desarrollando a lo largo de la vida. Que aquí cambia. También la Suprema Corte, yo no lo voy a leer, no se preocupen, pero la Suprema Corte de Justicia habla de algunas jurisprudencias y habla en torno a lo que Colombia y Argentina establecen con el tema de la socioafectividad y pues lo establecen en la sentencia. En jurisprudencias internacionales han hablado del tema del ADN, y podemos observar que el mismo reconoce el valor de una paternidad socialmente asumida, una verdad social así construida, que prima por encima del nexo biológico por distintos motivos, entre los que se destaca, de lo que estamos hablando, de lo que estoy hablando precisamente ahora, el interés
superior del niño. En este caso en particular, el menor tiene una filiación establecida del matrimonio, pero sobre todo los vínculos socioafectivos y más allá, la Suprema Corte de Justicia se fundamenta en cuanto a una posesión de Estado incuestionable, sustentada en una relación de convivencia y afecto propia de un padre y un hijo, afianzada por demás en un acta de nacimiento que demuestra el vínculo filial. Yo les voy a dejar ahora con mis compañeros que van a hablar de otras vertientes de este tema. Voy a poner aquí esta parte, sí, para poner el... Gracias y buenas noches. Muchas gracias, profesora Tavares Cross, por esa interesante introducción de lo que debemos entender por ese interés superior del niño, ¿verdad? Nos pone en contexto para que ahora la profesora Maycar pueda entonces abordar lo que debemos entender por paternidad biológica, ¿verdad? Y otros aspectos y puntualizarnos lo que ocurrió en esa famosa sentencia que hemos hablado sentencia a sentencia, pero tenemos que tener todo ese recuento procesal de qué es lo que ha pasado para que la Suprema Corte de Justicia llegara a ese punto de dictar dicha decisión. La profesora Maycar Joana Mejía Barros es licenciada en Derecho, mención cum laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con un máster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y máster en Derecho de los Negocios de la Universidad Francisco de Vitoria, España, en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y la Fundación Carolina. Posee estudios en las áreas de Derecho Constitucional, Derecho Empresarial, Propiedad Intelectual, Derecho del Deporte, Arbitraje, Derecho Bancario y Financiero, y ha concentrado su práctica legal en Derecho de Familia, Derecho Inmobiliario, Derecho Migratorio, Asesoría Empresarial, Derecho Laboral, Arbitraje y Propiedad Intelectual, entre otros. Es árbitro del Centro de Resolución Alternativa de Controversias de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, así como también intérprete y traductora judicial del idioma inglés. Además, es docente de la Escuela Nacional de la Judicatura y de la Universidad Federico Enríquez y Carvajal. Con nosotros, la profesora Maycar Mejía Barros. Buenas noches. Yo creo que para mantener como este círculo de intimidad, como que conviene quedarse aquí sentadito y hacerlo así como una conversación quizás más amena y más digerible de un tema que por demás sabemos que genera pues muchas posiciones encontradas. Ya pues Carmen había dado una breve introducción del interés superior del niño y pues el sistema jurídico de la República Dominicana, como ya sabemos, consagra ese principio de que los hijos nacidos dentro del matrimonio se reputan hijos del marido, hijos del esposo. Lo mismo que extrapolando esto quizás al concubinato también podemos decir que los hijos nacidos en una unión libre, en una unión entre un concubino y una concubina, también se reputan hijos del concubino. Entonces, es importante también apuntar que en uno y otro la filiación de los hijos también pues se prueba con el acta de nacimiento realizada o más bien la declaración de nacimiento registrada ante el oficial del Estado Civil, y a falta de esta, la posesión de Estado, que vamos a ver qué es la posesión de Estado. Y pues obviamente cuando los padres no estuvieran casados entre sí, los hijos e hijas podrán ser reconocidos de manera individual y luego de producirse el nacimiento también hacer esa declaración de nacimiento ante el oficial del Estado Civil, o a falta de esta, en los casos en que no se produjere, pues podrá hacerlo a través de un testamento, una declaración realizada mediante acto auténtico, sobre todo tomando en cuenta cuando no se haya realizado una declaración ante el oficial del Estado Civil. Y pues obviamente, como ya sabemos, se prueba por quizás esas informaciones que están contenidas en el acta de nacimiento. Sin embargo, y ya lo apuntaba la profesora Carmen al inicio de su presentación, exceptuando la madre, que podrá siempre demandar judicialmente el reconocimiento de paternidad de un hijo o de una hija
desde su nacimiento hasta que cumpla la mayoría de edad, también el menor podrá ejercer ese derecho hasta cumplidos los 18 años a través de un tutor o de representantes, pero podrá hacerlo cuando cumpla la mayoría de edad y es imprescriptible. Es decir, una vez cumplida la mayoría de edad puede hacerlo por sí mismo y esto no prescribe. Es decir, en su vida adulta tiene derecho, si así lo desea, a conocer quién es su padre biológico y demandar, pues obviamente, la afiliación de paternidad. Pero antes de continuar con esto, pues bueno, referirnos a esta sentencia que causó tantas posiciones encontradas y que ha originado toda una nueva discusión que enfrenta de un lado la paternidad social y del otro, pues la paternidad biológica. Entonces, de entrada, para situarnos en el contexto que dio origen a este conflicto, pues el relato fáctico nos sitúa en una unión matrimonial que tiene más de 13 años, donde nace un menor, y como ya dijimos, conforme lo estipulado en el artículo 312 del Código Civil, al nacer dentro de una unión matrimonial, pues se reputa hijo del marido. También existe una declaración de nacimiento realizada por el esposo, por el padre, y también existe una posesión de estado, lo que confirma que la paternidad le ha sido atribuida legalmente a esta persona, a este padre, esposo de la madre. Sin embargo, esto se ve perturbado por un tercero, quien sostiene ser el padre biológico y precisamente procurando supuestamente, y digo supuestamente porque dice que está haciéndolo en el mejor interés del menor de conocer su padre biológico, pero sabemos quiénes, y ya lo dijimos hace un momentito, quiénes son las personas que tienen calidad para actuar en nombre de un menor de edad. Entonces, pues basado en ese interés que tiene ese menor de conocer quién es su padre biológico, interpone una demanda en impugnación y reclamación de filiación paterna respecto del menor contra la madre del menor y su esposo. Pues la Sala Civil del Segundo Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, que conoció de esta demanda, ordenó la realización de una prueba de ADN como solicitaba el demandante, decisión contra la cual fue presentado un recurso de apelación por los padres del menor, quienes se oponían a esa realización de la prueba de ADN. Entonces, la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, al conocer este recurso, rechazó la realización de la prueba de ADN requerida por el demandante original, fundamentalmente por considerar, y voy a citar textualmente, que ante una filiación establecida en el acta de nacimiento y la posesión de la misma, no procede el ejercicio de acciones realizadas por terceros, considerando que este supuesto padre biológico obviamente es un tercero, e incluso por progenitores, para dejar sin efecto una filiación consolidada. ¿Qué sucede? Pues no conforme con esta decisión rendida por la Corte, el demandante interpone contra esta decisión un recurso de casación, que es precisamente lo que da lugar a esta sentencia, la sentencia PS 230501, que fue dictada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia y que se dio a conocer hace unas semanas, decisión que rechazó ese recurso de casación y por ende confirma la sentencia dictada por la Corte, que a su vez rechazó practicar la prueba de ADN. La Suprema Corte de Justicia, para rechazar este recurso de casación, en sus motivaciones sostuvo lo siguiente: en nuestro Estado social y en salvaguarda de los derechos fundamentales, la existencia de un nexo biológico no es el único aspecto que debe ser evaluado para determinar la filiación de un sujeto de derechos, sobre todo en casos como el de la especie, que se trata de un menor de edad nacido durante la vigencia del matrimonio de los recurridos, quienes figuran como sus padres, además en el acta de nacimiento que fue expedida a su nombre, gozando el menor de edad de una identidad y de apellidos, sin que el padre declarante niegue la filiación. Es decir, que nunca ha sido una situación controvertida a lo interno de la relación de matrimonio, de pareja, de familia. Con este argumento, pues la Suprema Corte de Justicia reiteró y respaldó el criterio de este artículo 312,
que ya habíamos mencionado, pero también protege la seguridad y la estabilidad de la vida familiar y le da preeminencia al interés superior del niño, cuando establece que precisamente poner en riesgo ese importante vínculo afectivo que se ha creado desde el nacimiento del menor en el seno de la familia, pues provocaría precisamente lo que se quiere evitar, secuelas indelebles que pueden manifestar en los años subsiguientes en la vida de este menor e incluso la adultez, y la propia Suprema Corte de Justicia cita algunas de ellas y establece la inseguridad, falta de adaptación, falta de identidad, automarginación, problemas conductuales y de convivencia, entre otros. Y es que precisamente la seguridad y estabilidad familiar estarían en un punto frágil si se permitiera que un tercero perturbara pues ese núcleo familiar reclamando una filiación o un reconocimiento de paternidad en casos similares quizás al de la especie, lo que podría dejar inclusive sin efecto una filiación ya consolidada, que como hemos reiterado solo podría hacerlo la madre hasta que el menor cumpliera los 18 años o el menor, ya sea a través de sus representantes o tutores, o si así lo deseara, luego de cumplir la mayoría de edad en cualquier momento de su vida adulta, porque es imprescriptible. Y es que precisamente la protección de la familia tiene un rango constitucional, y así pues precisamente lo establece el artículo 55 de la Carta Magna, cuando indica que la familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. Y asimismo establece un corolario de cuáles son esos derechos de la familia, cuya protección debe ser garantizada por el Estado. Entonces también, mediante el artículo 56, el texto constitucional establece esa preeminencia que tiene el interés superior del niño, que también desarrolla la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que crea el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes que nosotros conocemos como el Código del Menor, la Ley 136/03. Y bueno, pues precisamente en aras de garantizar ese interés superior del niño, niña o adolescente, todos los asuntos que atañen a los mismos, y a modo de ejemplo, casos como este que fue analizado con esta sentencia que sobre el que conversamos en el día de hoy, pues cuando versa una filiación de paternidad reviste una importancia capital, pues los mismos deben ser resueltos a la luz siempre de ese interés superior del niño que tiene rango constitucional. Pero ¿por qué causa quizás tanto revuelo lo establecido en esta sentencia dictada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia? Y es que la misma, y ya lo decía la profesora Dilia Leticia Jorge hace unos días, y inclusive en Twitter había publicado algo y en una prensa escrita, que la misma rompe con el paradigma o el criterio que anteriormente había dictado la jurisprudencia dominicana, y que precisamente cuando hablamos de lo que establece esta sentencia en materia de paternidad, también nos dice que la verdad biológica anteriormente prevalecía para establecer esa filiación paterna. Sin embargo, cada caso debe verse con sus propias aristas y de manera particular cuando surja la reclamación de ese derecho. Y la razón es que cada caso en particular pues presenta aspectos que le son únicos e inherentes. Y reviste de gran importancia hablar de paternidad responsable y citar quizás la tan repetida frase que escuchamos siempre de que padre es el que cría, no el que engendra, porque en el caso del padre y sobre todo a pesar de ser en algunos casos el progenitor biológico, esto no daría lugar pura y simplemente a una posesión de Estado, sustentada en una relación de convivencia y afecto, aunque pudiera en algunas situaciones darse el caso, pero en este caso que se conoce mediante esa sentencia no existía. De hecho, ese vínculo ni siquiera quedó fehacientemente demostrado de que no había un vínculo afectivo más allá de ese menor con ese tercero que reclamaba esa filiación de paternidad. Entonces, aquí adquiere interés y toma otro matiz, lo que establece precisamente el Código Civil,
en su artículo 321, que define lo que es la posesión de Estado. Y según lo establecido en el Código Civil, pues es aquella que se justifica por el concurso suficiente de hechos que indiquen la relación de filiación y de parentesco entre un individuo y la familia a la que pretende pertenecer. Entonces, la referida sentencia pues reitera eso que ya establece el artículo 321 del Código Civil, pero también hace mención y consta en los pies de página de la sentencia, una sentencia del año 2018 que también decía: la filiación no solo se prueba por el hecho del nacimiento y la relación de la prueba de ADN, el nacimiento cuando hablamos del nacimiento en el matrimonio, sino que la ley posibilita el establecimiento de la filiación a través de la posesión de Estado, la cual, para ser establecida al tenor de lo expuesto en este artículo del Código Civil, requiere el concurso suficiente de hechos que indiquen una relación de filiación entre un individuo y, como ya dijimos, esa familia a la que pretende pertenecer, y a eso le llamamos acreditar el nombre, el trato de hijo, etcétera. Entonces, lo que queremos resaltar precisamente es que lo que estableció la primera sala respecto de este tema de la filiación es que no existe una sola verdad y que cada caso debe ser atendido de conformidad con las particularidades que presenta. Porque no obstante existir o arrojar resultados a través de una prueba de ADN que se considera quizás como la más precisa en un 99.9% cuando arroja los resultados, pues no puede dejarse de lado la existencia de una verdad social que quizá va más allá, y mucho menos la existencia de una posesión de Estado consolidada y un acta de nacimiento también que respalda lo acreditado por esa posesión de Estado. Lo que debe primar en todo caso siempre es y deberá ser el interés superior del niño. Sin embargo, encontramos quizás una contradicción relevante entre lo dispuesto en esta sentencia, y es que en los casos en que debe ser retenida la posesión de Estado para acreditar la filiación, más bien sería en aquellos casos que carecen de una filiación jurídica evidenciada por la existencia de una declaración y obviamente de un acta de nacimiento, un registro de nacimiento hecho ante el oficial del Estado civil. Entonces, quien acude a la posesión de Estado es precisamente quien tiene el interés, pero carece de un acta de nacimiento. Entonces, tiene interés de probar ese vínculo de filiación padre-hijo para demostrar una situación consolidada e incuestionable que encierra en sí misma un vínculo socioafectivo que se ha ido construyendo en el tiempo. Que esto también, aunque la sentencia quizás no abunda mucho sobre eso, la creación de esa posesión de Estado debe darse en un transcurso de tiempo, comprende en sí misma elementos que le son inherentes y que le son propios, que van más allá de saber quién es o si se conocen a simple vista. Es más bien lo que nosotros llamamos como la existencia de una verdadera relación de padre-hijo, que se prueba por miles de formas distintas, a pesar de que no existiera quizás ese vínculo legal establecido a través de un acta de nacimiento. Y bueno, pues para no extenderme mucho y finalizar, otra de las, yo diría que la crítica constructiva que podemos hacer, no solamente a la Suprema Corte de Justicia, sino a los tribunales, porque lo vimos desde la sentencia primigenia en primer grado, es que por tratarse de un menor de edad debieron protegerse sus nombres, pero también los nombres de los padres, porque obviamente a través de los padres llegamos al menor de edad, pero también del tercero, porque lo que el tercero acreditaba también ponía en tela de juicio aspectos que nosotros sabemos que no era necesario que se ventilaran ni en los medios de comunicación, ni en la prensa, ni mucho menos, porque estas decisiones son publicadas por la Suprema Corte de Justicia a través de su plataforma, se esparcen como la pólvora, y ya decía mi colega aquí que todos los chats y todas las redes sociales se encendieron desde el momento que se dio a conocer la decisión, aún sin haber siquiera publicado el texto inextenso, sino más bien lo que se conocía como el fallo. Entonces, estas personas, tanto el demandante
como los demandados, el menor, han quedado expuestos. Y han quedado expuestos e identificados. Y tratándose de un asunto de familia que sabemos cómo se debe ventilar ante los tribunales, pues estos aspectos privados de la vida de las partes en conflicto debieron haber quedado privados entre ellos, quizás utilizando las iniciales, tachando los nombres al momento de publicar la sentencia también. Entonces, de esto podría derivarse una afectación de otros derechos también de índole constitucional. Y bueno, quienes han trabajado en el Tribunal Constitucional, aquí tenemos el caso de Amaury, Oriana, en los casos en que nosotros quizás tratábamos temas que tenían que ver con derecho de familia, Patricia también, se tachaban esos datos, se utilizaban quizás las iniciales para referir esos casos del menor, de los padres, porque como sabemos, a través de los padres se llega al menor. Y con las redes sociales ahora, imagínense, de cualquier forma se accede a las personas. Entonces, precisamente consideramos que esto debió llevar otro tratamiento y pues obviamente de una situación como esta podrían derivarse afectaciones a otros derechos también de índole constitucional, como el derecho a la imagen, a la intimidad, al honor personal, entre otros. Muchas gracias. Excelente, Magda, muchas gracias. Y fíjense cómo hemos ido evolucionando en el desarrollo de este tema. Hemos visto esa evolución. No se escucha, parece que se está. Y tiene el bombillito prendido, o sea que engaña. Decía que hemos ido evolucionando en el desarrollo del tema. Hemos visto cuál ha sido la evolución histórica del interés superior del niño. Ahora hemos visto cuál es el contexto de la sentencia que traemos a colación para discutir este tema, pero también ahora resulta importante que podamos desarrollar cuál es el ámbito constitucional que involucra todos estos aspectos, y para ello tenemos al licenciado Rolkin Lorenzo Jiménez, licenciado en Derecho, mención cum laude de la Universidad Católica Madre y Maestra, recinto Santo Tomás de Aquino, Magíster en Gobernanza y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid, ha cursado estudios sobre funcionamiento de la Unión Europea, Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de España, realizó cursos sobre inteligencia y seguridad, vínculos entre el terrorismo y crimen organizado de la Universidad Rioja de Logroño, España, también pasantía académica en el Ministerio de Interior de España, Dirección General de la Guardia Civil, becario de la Secretaría General Iberoamericana y ha laborado como abogado en reconocida firma jurídica de Santo Domingo. Fue subdirector de tutela de Derechos del Defensor del Pueblo en República Dominicana y actualmente se desempeña como coordinador técnico de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Es docente de nuestra Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, así como de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Con nosotros el licenciado Rolkin Lorenzo. Adelante. Buenas tardes, buenas noches. Es para mí un honor estar acá. Agradezco a nuestra Escuela de Derecho, al Comité de Estudiantes de Derecho, al magistrado y maestro Hermógenes Acosta por invitarnos a esta actividad. Para mí es un honor estar acá con los panelistas, nuestra moderadora, y quiero sumarme a lo que planteó la profesora Carmen, en el sentido del recuerdo al profesor Juan Alfredo Viagilama. Yo le comentaba a una persona esta mañana que cuando vi toda la publicidad que organizó la escuela, el comité y el magistrado Hermógenes, me generó nostalgia porque siempre el magistrado Viaggi nos enviaba la publicidad, nos decía difúndanla, etcétera. Y bueno, fue mi profesor en Pucamaima de procedimiento civil 3. Yo recuerdo que era los sábados a las 8 de la mañana. Allí faltaba muchísima gente por razones obvias, ¿verdad? Bien, yo voy a optar como la licenciada Mejía Barros por quedarme acá. Creo que si me paraba allí no me veían mucho y aquí creo que me ven más. Bien, mire, el profesor y magistrado Hermógenes Acosta planteaba algo que a mí también me llamó la atención, y es que cuando uno
ve el título de la actividad de hoy, pensaba en el derecho civil, ¿verdad? En el derecho específicamente de familia. Sin embargo, ya hoy no se puede hablar de un derecho civil aislado del derecho constitucional. Se ha dado la constitucionalización del derecho privado. Yo siempre le comento a los alumnos, a los compañeros, yo aprendo de ellos también, que a muchos les interesa de seguro más el derecho privado, y tal vez algunos pueden incurrir en el error de decir, bueno, todo es constitucional, yo no lo voy a ejercer porque yo me voy a dedicar a lo civil o a lo comercial. Digo yo, bueno, usted puede ser el fenómeno más grande en el derecho privado, pero si no tiene nociones básicas del derecho constitucional, luego un constitucionalista o un administrativista que no sepa mucho de derecho civil, pero por necesidad lleva un caso, y usted es el experto en derecho privado, pero usted logró, le pasaron un gol olímpico e insertó una cláusula que es contraria al orden constitucional. Yo estoy seguro que ese constitucionalista, sin saber mucho de derecho civil, va a tener ganancias de causa. Por lo tanto, esto hay que enfocarlo, si bien el derecho civil es el derecho, como dicen muchos, pero tenemos que tener muy en cuenta que hay una constitucionalización o armonización del derecho privado con el derecho constitucional. Y por lo tanto, en este caso, el interés superior del menor, yo lo quiero enfocar como un principio rector de las decisiones jurisdiccionales, y muy específicamente en el caso de la sentencia, en lo relativo a las impugnaciones y reclamaciones de filiación. Todos sabemos que en todo Estado de Derecho se dan muchas litis, se dan muchos conflictos, y esos conflictos naturalmente en un Estado social y democrático de derecho se deben dirimir, en la mayoría de los casos, en los tribunales de justicia. En determinadas ocasiones, esa litis, esos conflictos que van ante los tribunales, pueden estar directa o indirectamente vinculados a un menor de edad. Y ese es el caso de las demandas en materia civil en impugnación y reclamación de filiación. Como es de conocimiento de todos acá, la Constitución de la República da una protección reforzada a ciertos grupos vulnerables. Es el caso de los discapacitados, de los adultos mayores y de los menores de edad. Por lo tanto, al otorgar la Constitución una protección reforzada, una tutela preferente a los menores de edad, es naturalmente lógico que cuando haya un conflicto jurídico en un tribunal, o también un conflicto de tipo administrativo que vincule o impacte a un menor de edad, el poder público que está tratando el caso tiene que tener en cuenta que su decisión debe de pasar por el filtro del interés superior del menor. Es decir, tiene que estar en armonía con ese interés superior del menor, que, como vamos a ver más adelante, es uno de los tantos conceptos jurídicos indeterminados. Un poco ambiguo el término, ¿verdad? Es como orden público. En nombre del orden público se han cometido muchas cosas, buenas y malas. Es como buena costumbre. Pero más adelante vamos a ver cómo la jurisprudencia y la doctrina, tanto nacional como internacional, se han encargado de ir delimitando lo que es el interés superior del menor. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos jurídicos del interés superior del menor? Yo voy aquí a llover un poquito sobre mojado, pero si no me quedo con poco contenido, y por eso. Bien, miren, la Constitución vigente, con la enmienda de junio del año 2015, reconfiguró la estructura organizativa del Estado Dominicano. Pero no solo se limitó a eso, sino que también expandió el catálogo de derechos y de garantías fundamentales, y también la tutela reforzada hacia los grupos vulnerables. Ese es el caso, naturalmente, de las personas menores de edad, donde el artículo 56 de nuestro texto constitucional dispone que la familia, la sociedad y el Estado harán primar el interés superior del menor. Sin embargo, es oportuno resaltar que la constitucionalización de los derechos o del interés superior del menor estaba en el país desde mucho antes de la reforma constitucional del 26 de enero del año 2010. Ya de manera implícita estaba en lo que se denomina bloque de constitucionalidad, pues nosotros ratificamos en 1991 la Convención sobre los Derechos del Niño, y por lo tanto, en interpretación de aquella famosa sentencia de 1999 de la Suprema Corte de Justicia, esa decisión, esa convención ya formaba parte del bloque de constitucionalidad, que, como todos sabemos, la Constitución no se limita ya solo al texto, sino que hay normas que orbitan en torno a la Constitución, que no están visibles en la Constitución, pero que forman parte de ella, como lo es una convención en materia de derechos humanos. La ratificamos en el año 1991, esa convención, en su artículo 3, establece lo que es no diría que establece lo que es,
da señales de lo que podría ser el interés superior del menor, porque paradójicamente la Convención no define de manera expresa el interés superior del menor. Sí lo ha hecho el Comité sobre los Derechos del Niño, que es uno de los órganos creados por la Convención sobre los Derechos del Niño. A raíz de esta convención, que nos obliga a nosotros a adecuar nuestra legislación en materia de protección, surge la Ley 1494, naturalmente, del año 1994, Código del Menor, que es más fácil decir. Esa ley fue derogada en el año 2003 por el actual Código del Menor, que es la Ley 13603, que no solo es más garantista, sino que también es más detallista, pues establece rangos etarios en la persona menor de edad. Dice, bueno, usted es niño a esta edad, usted es adolescente a esta edad, etc. Naturalmente, la minoría de edad tiene un término, eso es lógico. Y la respuesta ahí está que el derecho civil específicamente, el artículo 488 de nuestro Código Civil, establece que usted es mayor de edad cuando cumple los 18 años. Ahora, entrando a la definición del interés superior del menor, decía al principio que es un concepto indeterminado, ambiguo, pues no ha sido definido por la Constitución Dominicana. Nuestra ley sustantiva solo lo menciona en su artículo 56, como lo señalamos al principio. Decía también que la Convención sobre los Derechos del Niño no define lo que es el interés superior del menor, y la Ley 13603 o Código del Menor tampoco da una definición expresa. Aquí hay muchos constitucionalistas y podríamos decir que estamos, aunque el interés superior del menor no es un derecho en sí, pero podríamos decir que es un principio informador, en cierta forma estamos ante un caso de derechos fundamentales indeterminados, ¿verdad? La labor para la definición ha venido a cargo, decía, de la jurisprudencia y de la doctrina. Sin embargo, hay que ser justo, que la Ley 13603, el Código del Menor, que es una ley, dicen algunos, preconstitucional, o yo diría previo a la reforma del año 2010, en el principio quinto, que la profesora Carmen lo mencionó, señala, podríamos decir, elementos característicos del interés superior del menor. Sin embargo, hay algo muy importante en ese principio quinto, es que se establecen ciertos criterios que permiten determinar o configurar el interés superior del menor. Esos criterios van desde tomar en cuenta la opinión del menor, así como la indivisibilidad de los derechos humanos. Una persona menor de edad, cuando está en una situación jurídica, conflicto, allí hay una tensión entre derechos fundamentales, y yo no puedo ver, por ejemplo, como pasa en el caso acá, el derecho a conocer la identidad biológica aislado del derecho a la familia. Los derechos fundamentales son interdependientes, están con eso, y yo no puedo naturalmente interpretar, como ha dicho el magistrado Milton Rey Guevara, la Constitución por pedazos. Hay principios, criterios de interpretación constitucional, en cuanto en tanto este es un texto único, armónico y sistemático. Dicho esto, la definición decía que la ha venido a dar la doctrina y la jurisprudencia nacional e internacional. La doctrina define el interés superior del menor como un principio rector del accionar ante situaciones que atañen a menores de edad. En nuestro país, en el año 2012, nuestra Suprema Corte de Justicia consideró que el interés superior del menor, como principio garantista, permite resolver conflictos de derecho recurriendo a la ponderación de los derechos en conflicto, y siempre habrá de adoptarse aquella medida que asegure su máxima satisfacción. Aquí, a todas luces, se identifica un principio de favorabilidad, que es uno de los principios rectores de la interpretación constitucional. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que algunos dirían, bueno, pero ya aquello con la sentencia 256-14 tendría poco peso. Yo respeto, sé que son decisiones vinculantes, pero yo creo que sí, que todavía tiene peso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, o Corte de San José, considera el interés superior del menor como un principio regulador de la normativa de los derechos del niño. Por su parte, otra doctrina
ha considerado que este implica ser lo que más beneficia de cara al desarrollo armónico y equilibrado del individuo, del menor individuo. Bien, yo voy luego a entrar no en muchos detalles sobre la sentencia, porque ya aquí los aspectos fácticos y de hecho fueron ampliamente detallados, analizados, razonados, pero sí quiero plantear quién es el responsable de la aplicación del interés superior del menor. La Constitución, yo creo que de entrada dice quién es o quiénes son. Dice la familia, el artículo 56, la sociedad y el Estado harán primar el interés superior del menor. Aquí voy a usar un concepto matemático. Aquí el orden de los factores no altera el producto. Naturalmente, el fin del Estado, lo establece la Constitución de la República, es proteger los derechos fundamentales y lograr que las personas lo disfruten de la manera más efectiva. Sin embargo, lo anterior, esa clasificación que hace la Constitución o esa categoría de responsables que son, decía, la familia, la sociedad y el Estado, la doctrina española lo ha expandido. Ha dicho, ¿quién integra el Estado? Bueno, dice la doctrina española que los responsables de la aplicación del interés superior del menor son, primero, el propio menor, segundo, los padres, tercero, la administración pública, o como dirían los administrativistas españoles, las administraciones públicas. Cuarto, el Ministerio Público, ellos dicen el Ministerio Fiscal. Y por último, los tribunales de justicia. Yo diría que el Ministerio Público, tribunales de justicia, es decir, sistema de justicia. Ya en lo relativo a la sentencia en sí del 29 de marzo, que, como decían nuestras compañeras, es la sentencia, no de la tanta sentencia del WhatsApp, del boletín, porque yo creo que ya el boletín judicial es el WhatsApp y Twitter, que no es Twitter, ahora es X. Bien, pero yo decía que a mí me abordó una persona cuando se publicó, digamos, el extracto de la sentencia, que hubo gente conservadores, que la criticaron mucho, otros más progresistas o de centro, que la acogimos. Y a mí me decían, ¿pero qué usted opina? Yo digo, bueno, yo no puedo opinar nada porque yo no he leído la sentencia por completo, que por cierto, tiene 28 páginas, pero yo escuchaba personas y en estos días releyéndola, yo decía, pero caramba, ¿cómo es que se formaron tan rápido una opinión cuando todavía era un simple extracto? Yo considero que esta sentencia reitera que lo que he podido inferir de la misma, que el interés superior del menor debe orientar las decisiones jurisdiccionales. Y que esas decisiones jurisdiccionales que vinculen a los menores deben de pasar por el filtro del interés superior del menor en tanto sujetos de tutela preferente. En el caso en cuestión, o en el caso de Maja, como dicen, uno de los puntos que me llamó la atención es que la sentencia, uno de los razonamientos que se plantean es que, mire, no se está desconociendo que el menor tiene derecho a conocer su origen biológico. Sin embargo, aquí hay un conflicto. Es decir, aquí hay un tema de salud, vamos a decir, emocional, de desarrollo emocional del menor, y yo como intérprete, yo como tribunal, debo de ponderar qué prevalece, ¿verdad? Aquí hay un conflicto de derechos, y no voy a sacrificar uno, sino cuál prevalece, vamos a decir, hasta transitoriamente, porque da luego una opción a futuro cuando él cumpla los 18 años de edad. Entonces, la Suprema Corte de Justicia, de manera acertada, dice, no, la postura que debe de prevalecer es que aquí hay una filiación socioafectiva. Es decir, que desde los primeros meses, años de vida, la persona va creando unos lazos de afecto, de amor, con quien te rodea, con quien te cría, con quien te cuida, y romper esa filiación afectiva, esa paternidad social, sin lugar a dudas puede generar afectaciones de tipo emocional que van a repercutir negativamente en el desarrollo del menor. ¿Cuál fue el interés superior del menor ahí? Ese, proteger su desarrollo emocional, pero también se protege el derecho de la familia. Finalmente, quiero puntualizar algunos otros puntos que valga la redundancia, que me llamaron la atención, puntuales, específicos y de manera literal. La existencia de un nexo biológico, dice la Suprema,
no es el único aspecto que debe ser evaluado para determinar la filiación. Sostiene que el derecho a conocer el origen biológico puede ejercerlo el menor a través de sus representantes o cuando adquiera la mayoría de edad. Me llama también mucho la atención cómo se da un diálogo entre tribunales de otros países. Sí, ese diálogo, esa interacción jurisprudencial, que ya algunos hablan del derecho constitucional comparado. Y en la sentencia de nuestra Suprema Corte de Justicia se advierte cómo se cita mucha jurisprudencia suramericana. Perú, países que han dado este paso, parecido al que hemos dado ahora con la sentencia. Perú, Argentina, Colombia y el caso centroamericano de Costa Rica. Y de Costa Rica toman unos conceptos muy particulares para determinar la filiación socioafectiva, y es que hablan de la identidad estática y la identidad dinámica. Es decir, la dinámica, podríamos decir que es la filiación socioafectiva, que se toma en la sentencia, y esa identidad dinámica es con quien se manifiesta identificación afectiva. Yo creo que nos está dando muchos insumos para cuando estemos en el ejercicio privado y nos veamos en situaciones que tengamos que defender una causa como esta, tener bastantes argumentos. Otro aspecto es que señala el tribunal que no se acreditaron hechos o situaciones que obligaran a investigar el origen filiatorio del menor de edad a través del ADN. Finalmente, sostiene la Suprema que la paternidad socialmente asumida puede prevalecer sobre la biológica cuando se ha ejercido adecuadamente, cuando sea ejercida adecuadamente al menor interés del niño. Bueno, yo creo que con esta sentencia damos un paso más en la consolidación de nuestro Estado social y democrático de derecho, en la consolidación de la familia. La familia no es solamente lo que usted cree que es, ¿sí? La familia como derecho fundamental tiene un contenido esencial, y toda interpretación legislativa, jurisprudencial o administrativa tiene que respetar ese contenido esencial. Se ha demostrado acá, como dice Ferrajoli, que los derechos valen lo que valen sus garantías. Con esta sentencia creo que nos ponemos en vanguardia con la protección reforzada, no solo del menor de edad, sino de su hábitat natural, que es la familia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Lorenzo. Fíjense cómo hemos ido desarrollando este tema de manera integral, ¿verdad? Definiendo diferentes aspectos que van complementando toda esta visión de este interesante tema. Para concluir, vamos a cerrar con broche de oro, ¿verdad? Tenemos al profesor Félix Tena de Sosa, es licenciado en Derecho, magna cum laude, ¿verdad? Tremendo compromiso. De la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con estudio en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, maestría en Derecho Constitucional de la Universidad UNIBE y título de especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución de la Universidad Castilla-La Mancha. Es egresado del Programa Interamericano de Capacitadores de la Reforma Procesal Penal, Centro de Justicia de las Américas, ex becario del Programa de Visitas de Líderes Profesionales del Departamento de Estado de los Estados Unidos en el renglón Administración de Justicia. Asimismo, fue ganador del primer lugar en el Concurso Nacional de Ensayos sobre la Reforma Procesal Penal. En el campo profesional, ha laborado como oficinista judicial en el 6º Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, abogado asistente de la Unidad Técnica del Ministerio Público en la Procuraduría General de la República, investigador asociado de la Fundación Institucionalidad y Justicia, gerente de proyectos del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado, de la Justicia, asesor de la Comisión de Verificación y Auditoría de la Asamblea Nacional Revisora de la Constitución 2010, letrado asesor de la Presidencia del Tribunal Constitucional y actualmente es director técnico de la Procuraduría General de la República. Asimismo, es docente de nuestra Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña y de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Con nosotros, profesor Félix Tena. Bueno. Buenas noches, muchas gracias. Realmente
ser el último expositor después que se han presentado tantas aristas de esta decisión puede ser especialmente retador. Este es un tema con el que yo tengo una especial identificación, porque decía ahorita fuera de cámara que en algún momento tuve que trabajar en aportar a una oficina, a elaborar un escrito en uno de estos casos previos, con un supuesto fáctico idéntico al que el tribunal adoptó, y luego en el Tribunal Constitucional me tocó también de alguna manera trabajar en un caso donde justamente se decidió ese en el que yo había trabajado. Muy peculiar de estas cosas que uno le pasan en el ámbito profesional, donde a veces le toca jugar a todas las bases como vos pones. Igual, para mí este tema tiene también la relevancia de que nos está poniendo de frente con este proceso de constitucionalización del derecho familiar, lo cual, como ya han resaltado los expositores y las expositoras previos, nos obliga a repensar la forma como tradicionalmente nosotros asumimos el estudio del derecho familiar como un ámbito especializado. Yo ya creo que debemos sacarnos la idea de derecho civil y hablar ya específicamente de un ámbito especializado, peculiar, que es el derecho de familia. Aunque nos ha costado todavía adoptar una legislación específica para ese fin y sacarla del Código Civil y dejar ahí otros temas más de temas patrimoniales, pero ya hoy es una realidad la especialización del derecho de familia, y el impacto que ha adquirido la Constitución en esta dinámica es innegable. Igual quisiera resaltar que también los constitucionalistas debemos abandonar esta excesiva preponderancia del tema constitucional para entender también que muchos de los temas que hoy en el ámbito constitucional se ha apropiado en la discusión de los temas familiares han tenido un desarrollo mucho más amplio en el ámbito familiar. En países como Estados Unidos, por ejemplo, mucho antes de que la Corte Suprema empezara a motorizar la constitucionalización del derecho familiar, ya esto se estaba fraguando en los tribunales estatales en los temas estrictamente de familia. Y es una dinámica interesante, porque a veces cuando uno lee las sentencias de las altas instancias no son lo suficientemente sensibles para reconocer los avances que ya se habían desarrollado en las instancias previas. Fíjense que esto es una sentencia civil la que estamos analizando hoy, pero esta sentencia tiene toda la estructura de una sentencia constitucional. Toda la mecánica, la hermenéutica, el razonamiento, la conversación jurisprudencial es típicamente la forma como operan tradicionalmente los tribunales constitucionales. Entonces es una sentencia civil, pero en realidad es una sentencia completamente constitucional en su estructura y en la forma misma como la sentencia es analizada. La sentencia, como ya se ha destacado, es del 29 de marzo, que está fechada, aunque se dio a conocer relativamente hace poco el contenido íntegro, y generó todo un debate muy amplio. La sentencia, digamos, fue votada a unanimidad por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, pero tiene la ponencia de la magistrada presidenta de la Sala, que es Pilar Jiménez Ortiz. A mí me parece sumamente relevante que la Suprema Corte de Justicia utilice la técnica del magistrado ponente y lo identifique. Yo espero que algún día en nuestro Tribunal Constitucional también se haga, porque es de justicia reconocer el esfuerzo intelectual de los jueces, que son los que de alguna manera ponen su desarrollo profesional primario para elaborar un proyecto junto con su equipo, y eso debería de alguna manera también reconocerse, porque obliga a mejorar también la actividad propia de la jurisdicción, porque cada juez se ve expuesto a que su trabajo, su nombre, su prestigio va a ser analizado en particular cuando es el ponente de una decisión, y no se pierde en el cuerpo del colectivo si ha tenido algún impacto o no. Y por eso muchos jueces a veces se ven tentados a estos votos incidentes, los votos salvados, como a dejar una esquina dentro de la sentencia de su pensamiento particular y de su esfuerzo. Pues bien, esta sentencia, como ya se ha dicho, provoca una interesante contraposición entre la llamada verdad biológica, que en este caso se deduce de una prueba de ADN,
y la verdad sociológica que se manifiesta por la posesión de Estado y la estabilidad del Estado civil, digamos, evidenciada precisamente a través del acta de nacimiento. Entonces, la sentencia pone en perspectiva que se trata de criterios contrapuestos que de alguna manera tienen que ser analizados para tomar una decisión a la luz del interés superior del menor. Esto ya se ha señalado que estamos frente a un criterio, un concepto jurídico indeterminado y que justamente la práctica de los tribunales lo ha ido perfilando, tomando esas piezas sueltas que de alguna manera aparecen en la Constitución, en el convenio, en la Convención de los Derechos del Niño, en la propia Ley 136-03 nuestra. Hay piezas sueltas y sobre esas piezas se ha ido armando el concepto de lo que supone el interés superior. Para ponerlo en sentido sencillo, el interés superior básicamente lo que obliga es un criterio interpretativo. Es un canon interpretativo que obliga a que cualquier decisión que vaya a tener un impacto en la vida de un menor, en el interés, en su personalidad jurídica, una decisión en la que él vaya a ser un beneficiario o un afectado, tenga que situarse un razonamiento finalista que trate de llevar a que la solución que se adopte sea la que mejor convenga a el desarrollo de la identidad de ese niño. Básicamente por eso digo, es un criterio teleológico finalista que lleva como un criterio de interpretación. El caso que de alguna manera sobre el que pivota esta decisión judicial fue una demanda en impugnación y reclamación de filiación paterna planteada por un tercero que alegaba ser el progenitor de un hijo, de un niño nacido en el seno de un matrimonio. Es decir, un tercero dice, yo soy el papá de ese niño. Y demanda, entonces, se impugna la filiación que ya ha sido establecida legalmente por la presunción de paternidad, y lo que él pretende es derribar precisamente esa presunción que está en el artículo 312 del Código Civil. Los demandados, que son el esposo y digamos la pareja matrimonial, rechazan la demanda precisamente alegando que ya el niño tiene una filiación establecida en el acta de nacimiento que se ha emplazado con la presunción de paternidad del artículo 312, pero además hay un estado de una posesión de estado, ¿verdad?, que se ha establecido y que se verifica precisamente en el hecho de que ese padre reconocido legalmente ha asumido de manera fiel los deberes que le corresponde en relación a su hijo. Digamos, ese es el núcleo esencial de la línea defensiva de los demandados. La sentencia analiza estos elementos contrapuestos y dice, aquí tenemos dos intereses grandes contrapuestos: el interés del alegado progenitor, que es el demandante, el interés, digamos, de los demandados de manera particular, digamos, aunque en realidad el demandado real aquí es el marido de la mujer. Entonces ese es otro interés. Y hay, sí, la mujer es una rehén de ese litigio, de un problema creado. Pero hay un beneficiario que tiene un interés también, pero no está, ni es ni el demandante ni es el demandado, pero es sobre el que de alguna manera el problema va a recaer, que es el beneficiario de lo que sea que decide el tribunal, y ese es un interés distinto. No es ni del interés ni del demandante ni del demandado. Que por eso la sentencia en algún punto llega claro a decir el interés superior del menor es distinto del que corresponde incluso a sus progenitores, a sus padres. Es un interés diferente, distinto y peculiar. Señor, cariño, estoy en trabajo. No, sí. El derecho de familia. Entonces, el tribunal dice, estos son dos intereses que desde el punto de vista abstracto están en igual rango. Entonces, ¿cómo vamos a destrabar esto? Bueno, precisamente ahí es donde entra el interés superior del menor, que obliga a que el juzgador que está
llamado a tomar una decisión en un supuesto de discusión filatoria, en este caso, tiene que hacer un análisis concreto de la situación para determinar, a partir de las singularidades del caso, cuál es la decisión que mejor conviene al desarrollo integral del niño o la niña. Porque desde un punto de vista abstracto, el interés del alegado progenitor y del padre putativo está en el mismo plano. Son dos hombres que están peleándose la idea de la paternidad. Pero ¿cómo vamos a hacer este desempate jurídico? Bueno, ahí es donde entra el interés superior del menor. Más allá de las distintas pruebas, incluyendo la prueba científica o las pruebas sociales que puedan alegarse para la posesión de Estado, o la prueba jurídica del acta de nacimiento. Entonces, aquí la Corte, digamos, problematiza la cuestión de la prueba de ADN, reconoce, siguiendo lo que ha sido la jurisprudencia tradicional de la Suprema Corte de Justicia y en general de los tribunales civiles, del valor fuerte que tiene esta prueba como para establecer de manera lo más preciso posible la identidad filiatoria desde el punto de vista biológico. Es decir, la sentencia parte de reconocer en principio que el ADN es una prueba fuerte de una validez, digamos, muy sólidamente establecida, con un valor científico que es innegable hoy del 99%, 99.99, eso para no decir que 100%, y dejar ese 0.1% de margen de error. No para interpretar, como decía un abogado en un caso del 2012, que ese 0.001% hay que interpretarlo a favor de la familia. Y derrotemos el 99.99. No es tan así el argumento, pero la idea aquí es que la Corte reconoce eso. Ahora, dice la propia sentencia, no podemos obviar que también en nuestro ordenamiento jurídico ha reconocido que hay otros medios para asegurar y probar la filiación, no solo a través del hecho del nacimiento y la prueba científica, sino también a través de la posesión de Estado, que está reconocida en el artículo 321 del Código Civil. Ya Maikar explicaba las características que tienen que darse en términos probatorios para establecer la posesión de Estado, y a ella me remito. Entonces, quisiera señalar que un supuesto similar, porque era un caso desde el punto de vista fáctico muy parecido, un caso análogo al que decide ahora la Suprema Corte, fue decidido el 4 de abril del año 2012, precisamente una demanda de reclamación de paternidad de un tercero que alegaba ser el progenitor de un niño nacido en el seno de un matrimonio. Pero en aquel entonces la Corte Suprema de Justicia validó la relevancia inexcusable de la prueba de ADN, y en función de ella ordenó la corrección del acta de nacimiento. Se validó la corrección que ya había sido ordenada por una Corte Civil, se ratificó la sentencia, sobre la premisa de que la prueba de ADN, decía aquella sentencia, relega a un segundo plano la presunción de paternidad por el avance científico en esta materia. Y en atención al interés superior del menor, precisamente la Corte decía en aquel entonces que el interés superior del menor era conocer su identidad biológica, y por lo tanto no podía excluirse esa prueba y ese valor probatorio que ya estaba ahí establecido en la prueba de ADN. Por eso, digamos, la sentencia que emite ahora la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia es una sentencia que da una especie de giro copernicano en relación a este otro precedente, o otro jurisprudencia, digámoslo así, que había sido adoptada por la propia Sala, pero en una composición de jueces distinta. Y esto también refleja un poco el proceso natural de transformación de la jurisprudencia por los cambios que se dan en la integración de los jueces. La sentencia, como ya habían señalado Rolkin, provoca una conversación interesante con otros tribunales de la región, porque esta discusión no se ha dado solo en República Dominicana, es decir, en Argentina, en Colombia, en Perú y de manera particular en Costa Rica, donde hay una sólida jurisprudencia con relación a la paternidad sociológica. Son temas que se han discutido con cierta regularidad y ya hay unos cánones establecidos. Lo que la Corte nuestra finalmente
termina por asumir es el criterio ecléctico de la jurisprudencia argentina. Tenemos que visualizar el caso. Esa es la lógica, el estándar que se ha implementado en la jurisprudencia argentina, precisamente bajo la discusión de la paternidad o de la identidad estática y la identidad dinámica, tomando en cuenta las relaciones afectivas, las situaciones consolidadas, y cómo alterar el estado, la tranquilidad familiar de un niño puede afectar su desarrollo integral. Es lo que la jurisprudencia argentina por lo menos ha valorado, y puedo mencionar un caso muy particular que recuerdo haber leído hace unos años, donde un progenitor demanda el derribar la presunción de paternidad, pero él vivía ya con la mujer que no se había divorciado, estaba separada del marido, el marido soltó esa familia en banda porque ese muchacho ni siquiera es mío, pero legalmente seguía siendo reconocido su hijo. Y él ni siquiera se apersonó al juicio. Entonces el tribunal dice que estamos frente a una situación donde esto no beneficia a nadie, no tiene ningún sentido seguir manteniendo una filiación legal en base a una presunción que no beneficia a nadie, porque ese niño ni siquiera convive con ese señor, convive con su padre biológico, que es el que está hoy pidiendo que sea reconocido. Entonces, volvemos otra vez al estándar ecléctico. Fíjense cómo la discusión del estado de posesión, la posesión de estado estaba directamente relacionada con la identidad biológica del niño, y lo que se derribó aquí fue la prueba jurídica establecida de la presunción, digamos, de la paternidad del esposo de la mujer casada. Entonces, hay algo que me parece a mí importante resaltar además de esta sentencia. Esta sentencia se hace acopio, lo menciona incluso, de un voto disidente que en el caso precisamente donde el Tribunal Constitucional conoció del recurso de revisión decisiones jurisdiccionales de la sentencia de la Suprema Corte del 2012, el Tribunal Constitucional declaró inadmisible el recurso de revisión bajo el argumento de que no versaba sobre ninguna de las causales que estaban previstas en la ley del procedimiento constitucional para habilitar este tipo de recursos. Pero la sentencia del Tribunal Constitucional fue de 9-4, hubo 4 votos disidentes y todos entraron en el tema sustantivo. Y de manera peculiar el voto del presidente del tribunal, en el que incluso jurisprudencia que esta sentencia cita, como la de Costa Rica, ya estaba en el voto disidente del magistrado Ray. Y quisiera, por ejemplo, señalar algo que decía el voto disidente. Cito: los lazos creados por los niños, las niñas y adolescentes en el seno de la unidad familiar en la que se encuentran integrados deben prevalecer a las exigencias que se derivan de la verdad biológica y las pretensiones de terceros al poner en cuestionamiento la paternidad matrimonial. Pues cuando el hijo detenta una posesión de estado consolidada, al ser tratado como tal por el marido de la madre, el elemento biológico no tiene por qué prevalecer, afectando la identidad filiatoria que no es su correlato. Este también es un ejemplo interesante de cómo un criterio particular de un tribunal, de un voto de un juez en particular, termina impactando de alguna manera en el razonamiento de otra alta corte para convertirla en el estándar del voto mayoritario, en este caso una sentencia de la sala adoptada a unanimidad. Y me parecía que esto es un elemento importante. Otra cuestión, y es lo último que quiero destacar, es que esta sentencia, como decía al principio, es una sentencia que claramente denota una mecánica propia del razonamiento constitucional y utiliza la técnica de la ponderación, que no lo menciona. Porque lo que hace la sentencia es básicamente utilizar la técnica de la ponderación, que en la teoría constitucional ya se ha convertido en una especie de estándar. Quizás a los civilistas les dé un dolor de estómago cuando vean este tipo de cosas, pero ya uno en el derecho constitucional está cansado de oír eso, los llamados casos difíciles que hay que ponderar, y eso establece una regla movible que va a depender de las circunstancias del caso. No, obviamente todo esto genera
escozor para los defensores a ultranza de la seguridad jurídica, pero la seguridad jurídica tiene que conectarse con las situaciones de la vida de la gente. La seguridad jurídica no puede ignorar las situaciones de la realidad y las peculiaridades que están detrás de cada caso. Lo que sí se impone es una fuerte necesidad de argumentación para poder establecer en cada caso cuándo yo le voy a dar valor relevante a una prueba científica como el ADN para solucionar una controversia filatoria y cuándo le voy a dar prevalencia a las pruebas que avalan el estado de situación familiar, las situaciones afectivas y un estado consolidado que haga prevalecer la paternidad sociológica. Muchas gracias. Excelente panel, ¿verdad? Creo que se merecen otro aplauso nuestros panelistas. Ahora pasamos a la sesión de preguntas. Patricia, aquí está el micrófono. Yo no sé si lo mío es una pregunta, varias preguntas, un comentario. ¿Puedo? Adelante. Comentario quizá un poco. Bueno, muchísimas gracias por exponer sus pareceres aquí. Con relación al caso, a mí me parece muy importante que Maycar lo haya resaltado, porque esta sentencia llamó la atención con relación a los aspectos de fondo, pero también a los aspectos procesales, por el hecho de haber expuesto, como se puso, los nombres de todas las partes, los nombres de los niños incluso, porque no solamente el niño afectado, sino su hermanita, todo el mundo fue ahí mencionado. Y hay algo es algo que yo he tenido la oportunidad de trabajar en el Poder Judicial, de trabajar en el Tribunal Constitucional, y algo que yo siempre he llamado la atención respecto del tema es la importancia de obviar los nombres de los niños, pero también en los temas de familia, que solamente se supone que son públicos para las partes, tampoco deberían los nombres de las partes de los adultos ser expuestos, porque exponen al público problemas que deben solamente atender a lo interno de la familia. Y en este caso particular, además, al exponer el nombre de la madre, se expuso, y eso, la falta de perspectiva de género en el ejercicio jurisprudencial queda evidenciado aquí, expuso a la madre a estereotipos sexistas que afectan de manera muy particular a las mujeres, cuando todo el mundo leyó los nombres y comenzó a comentar sobre qué fue lo que pasó en ese caso particular. Pero al margen de todo, de esa parte, que no es lo que nos llama a nosotros aquí directamente, sí quería, me parece que algo muy interesante que trajo la sentencia del debate, y yo particularmente tengo una posición muy diversa a la expuesta en este panel, y eso no significa que sea de derecha ni conservadora, a mi amigo Rolkin, sino todo lo contrario, y por lo siguiente. Lo primero es, en cuanto a la interpretación del interés superior del niño, Rolkin mencionaba, se refería a la Convención sobre los Derechos del Niño y al Comité de Derechos del Niño. El Comité de Derechos del Niño es un comité que está compuesto por varios expertos. La convención pertenece al Sistema de Naciones Unidas de Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces el comité es un órgano creado con el objetivo de verificar o vigilar que mediante un procedimiento que existe para esto, casos de falta de cumplimiento de la convención por parte de los estados. Y entre una de sus observaciones generales está la observación número 14, que es en la que el comité desarrolla el concepto y explica el concepto de interés superior del niño. Y en ese ejercicio de desarrollo del interés superior del niño establece una serie de elementos que dice que tienen que observarse para interpretar el interés superior del niño. Y dentro de estos elementos, los primeros 3 que menciona son el derecho del niño a la opinión. Y dice que si el niño, que el hecho de que el niño sea muy pequeño
no quita la obligación de buscar los mecanismos para hacer efectivo el derecho a la opinión del niño. Ese es el primero de los elementos que se tiene que observar. Y a mí me parece que cuando la Suprema Corte de Justicia o cuando se hace referencia a que el niño va a ser mayor de edad y ya no va a ser niño, va a ser adulto y va a poder demandar, se está aniquilando ese derecho el del niño a emitir su opinión. Eso me parece, pero es un derecho que tiene y en cualquier circunstancia. Los otros dos elementos son el derecho a la identidad y el derecho a la preservación de su entorno familiar, y esto implica el deber de garantizar que mantenga relación, porque cuando habla del concepto de familia dice que tiene que ser el concepto amplio, no el concepto conservador de familia, sino el amplio, y esto incluye a los padres biológicos y lo dice de manera expresa. Y hace otra lista: derecho a la educación, derecho a no sé cuánto, pero esos tres elementos no me parece que fueron observados por la Suprema Corte de Justicia a la hora de evaluar el interés superior del niño, y parecería que fue el interés superior de otra gente que evaluó, no el del niño particularmente, en este caso. Porque si lo hubiera hecho, hubiera tenido necesariamente que obligarse a ver cuál era la opinión del niño en este proceso. Otra de las... Hay unos aspectos, a mí me parece que el concepto de posesión de Estado para referirse a un niño es totalmente obsoleto, trata al niño como si fuera un objeto. Otra cosa que quería comentar es que me parece también que hay una contradicción muy grande en la sentencia, porque me dice, no, tú no puedes hacerte la prueba biológica porque ya la familia... pero me dice, pero también ahí desarrolla el concepto de filiación afectiva, y me parece que hay como una contradicción, porque me dice, mira, no me importa la parte biológica, me importa la relación afectiva, pero la filiación afectiva, aunque es un concepto sumamente importante, claro, para determinar la filiación, ¿en cuáles casos es aplicable? Si es aplicable en los casos... eso tiene que verse en el caso concreto, y a mí me parece que no queda claro en este proceso y me parece un poco contradictorio. Y hay una cuestión procesal. Lo que está resolviendo la Suprema Corte de Justicia es un incidente. La Suprema Corte de Justicia está resolviendo un incidente de una sentencia que se dictó en primera instancia para dejar el caso sobreseído hasta que se decidiera a través de la prueba de ADN el asunto relativo a la paternidad. Y lo que hace la Suprema es rechazar rechaza el recurso que era contra la sentencia de la Corte de Apelación, que rechaza la realización de la prueba, pero lo único que se ha resuelto es el incidente. Entonces, ¿qué va a pasar con ese caso? ¿Le anuló el derecho de acceso a la justicia a esa otra parte? Esa otra parte tenía una relación que se puede considerar socioafectiva con ese niño antes de todo este proceso. Hay muchas cosas que no me parece que quedan claras y me parece que no dejan claro el interés superior del niño en este proceso. ¿Qué va a pasar después de ahí? ¿Puede el papá, el tercero, que alega ser el padre biológico, alegar que sí tuvo una relación socioafectiva y solicitar otras pruebas al tribunal para probar esa relación socioafectiva o para probar la paternidad, la filiación biológica? ¿Qué va a pasar con ese caso en primera instancia? Y por otro lado, la prueba de ADN es súper importante en muchísimos procesos judiciales. El Tribunal Constitucional, de hecho, dictó una sentencia donde decía que declaró inconstitucional unos artículos de la ley de divorcio que prohibían a la mujer casarse pasados 10 meses después de divorciarse. Y cuando a mí la sentencia me preocupó mucho porque no se fundamentó desde el punto de vista del derecho a la igualdad propiamente, sino desde el punto de vista de la prueba de paternidad y de la importancia de la prueba, y que como ya tenemos esta prueba, ya no hace falta esto. Entonces, le dio preponderancia
a esa prueba para determinar la identidad biológica. Identidad biológica que en este caso, que en los casos de niño ni adolescente es importante preservar para garantizar su interés superior, y que en este caso parece que se desconoció por parte de la Suprema Corte de Justicia, o no me queda muy claro, o a lo mejor la sentencia no tiene elementos suficientes para aclararme eso. Entonces, bueno, eso era el comentario. Gracias, Patricia. Verificamos que hay diversas opiniones, ¿verdad? Y eso es lo interesante de poner en el debate este tipo de temas para que académicamente podamos ver las diferentes aristas. Vamos a... Micrófono. Buenas noches, mi nombre es Birmania Sánchez Camacho, yo fui la abogada que llevé el recurso. No, Patricia y yo no conocemos, llevamos caso juntas. Sí. Le doy las gracias a los panelistas, en verdad me ha gustado bastante. Estoy de acuerdo con lo que decía la doctora con relación a la parte de los nombres. Son de las cosas que nosotros le hemos solicitado al presidente de la Suprema que nos dé una audiencia, y en realidad vamos a tener una entrevista con él, porque no por ese caso, sino por los demás. ¿Ah? Entendemos que los nombres de los niños y de la familia no debe salir en ninguna sentencia. ¿Ah? Se debe de preservar eso. Con relación a la posesión de Estado, sí es un elemento que lo tratamos desde el principio en ese recurso a la Corte, porque como tal fue un incidente con ese ADN. Se estaban solicitando algunas otras cosas y la juez lo rechaza, la de primero, que dice la Suprema con la Corte de Costa Rica, de Argentina. Todo eso soy yo que se lo establezco dentro del recurso, porque es un recurso que lo hago y tiene 33 páginas el recurso que va a la Suprema Corte de Justicia. Con este tema de la familia socioafectiva no lo estoy trabajando desde ahora. Desde el 2014 vengo trabajando con ese tema, porque hay algo que digo, que papá no es el que engendra, papá es el que cría. Es un tema que yo lo tengo un criterio muy personal. Y entiendo que con esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, que ahora, la semana pasada fue que nos entregaron la sentencia certificada, ¿ya? Porque aunque dice que fue en marzo que salió, no fue en marzo en realidad, fue en estos días. Ya tenía fecha de marzo, pero no fue en marzo. Fue justamente el día que se hizo, ese día que se hizo público. Obviamente que ahora supuestamente vamos al Constitucional. Nos decía la otra parte que vamos a llegar hasta La Haya. Digo, qué bueno, porque yo nunca he ido a La Haya y vamos a llegar hasta allá. Pero vamos a seguir manteniendo siempre ese criterio. Y entiendo que el derecho tiene que ir evolucionando. Y eso es algo sumamente importante. Y ese voto disidente del magistrado Milton fue un voto que yo lo establezco en mi recurso. ¿Ah? Porque estoy totalmente de acuerdo con eso. No comparto algunas cosas de lo que dice Patricia, de que el niño tiene que saber. No se sabe. Para mí, ese niño es hijo de ese señor, de ese esposo que está haciendo su reclamación. ¿Ah? Con la mujer, bueno, los hombres hacen muchísimas cosas y nunca al hombre se le critica porque sea mujer. No. ¿Ah? Entonces, yo que conozco bien el caso, no. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. La Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, su Escuela de Derecho, así como el Instituto Interamericano de Derecho Constitucional, le dan las gracias por habernos acompañado en este interesantísimo panel que pica y se extiende, ¿verdad? Vamos a mantenernos al tanto de lo que va a continuar. Muchas gracias y buenas noches.